Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia esta tarde para este evento tchaikovskiano. Como ustedes saben, hay un festival Tchaikovsky en Jalapa, organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura, la Universidad Veracruzana, la Fundación Identidad Veracruzana, y que involucra muchas actividades. Hubo un concierto de la Facultad de Música, la Orquesta Sinfónica de Jalapa tocó un programa Tchaikovsky, hubo hace unos días una charla sobre Tchaikovsky en la Galería de Arte Contemporáneo. Hay un hito auténticamente, como será la presentación de El Lago de los Cisnes por la Compañía Nacional de Danza, ni más ni menos. En fin, este ciclo de cine se inscribe justamente en esta serie de eventos. Hoy vamos a ver una película que se llama El Cisne Negro, basado de alguna forma en El Lago de los Cisnes. Soy muy contento de que esté con nosotros esta tarde Raciel Martínez, de quien debo decir que, bueno, conozco hace algún tiempo, pero que lo conocí antes como lector, porque para el público del estado de Veracruz es bien conocido su trabajo en varias publicaciones. Además tiene también libros, y es alguien que ha trabajado el cine de manera muy amplia y muy variada. Creo que no requiere más presentación porque es uno de los críticos de cine más importantes, sin ninguna duda, a nivel estatal, e incluso yo creo que descolla a nivel nacional, justamente por algo como sus libros. Así que, Raciel, qué gusto estar contigo y compartir esta tarde y esta película contigo. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Alfonso, y por supuesto gracias a ustedes que asisten a esta tan singular muestra de cine, una selección de películas que a mí me parece, pues por supuesto que siempre van a enriquecer el ojo, y en este caso no solamente eso, sino que también nos van a deleitar el oído. Creo yo, cuando nos pusimos de acuerdo, Alfonso y yo, de qué íbamos a hablar para esta temática, pues es obvio que tenemos que hablar de Tchaikovsky, pero también él me decía, bueno, pues tú que eres el experto en cine, o cuando menos el que está como más contaminado del cine, que platicar algo, que les digas algo acerca de cómo va la música clásica en las películas. En fin, un poco para darles un contexto un poco más amplio. Es obvio que lo vamos a hacer muy rápido porque lo que se pretende es que vean la peli y se acabó. Eso es más importante que lo que yo les voy a decir. En específico, ya de Tchaikovsky se los va a platicar Alfonso. Yo les podría decir algo que a mí me parece muy importante, que contra todas mis tesis, por supuesto, porque yo soy de la gente que sostiene de manera muy seca que el cine es imagen. Sin embargo, debo de reconocer que el cine no se podría manejar sin la música. La música son imágenes, hay películas que prácticamente son sonidos, son imágenes, son canciones, son canciones, tienen bandas sonoras que llegan a ser como que las auténticas protagonistas de la película. Yo hice en algunas ocasiones varios experimentos y les ponía yo a mis alumnos la película del Exorcista sin sonido, ¿no? Y todo el mundo se reía y decía, oye, pues qué ridícula película, ¿no? Y cuando te pones la banda musical, turum, 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 o cuando están todos los sonidos de Linda Blair en los vómitos y renegando de Cristo y no sé qué, la película es terrible. Pasan 15 días y nadie se quiere parar al baño porque la película te atemoriza. Igual han descubierto muchísimos cineastas el valor de la música. Sí, no sé por el sonido, no, ¿verdad? ¿O sí, un poco? No, creo que ya está. Es que me la apreté, por algo pasó, ¿verdad? Sí quisiera, como por ejemplo, mencionar otro caso, siempre que uno recuerda cómo se van identificando ciertos personajes con ciertas pautas musicales, y tan solo todo uno se acordará de cuando empezaban tururú, pum, 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 pues es obvio que era el Tiburón. La música clásica en particular ha sido como una gran cereza en el pastel de los narradores contemporáneos.
Yo les diría que desde las bandas sonoras de Herman en las películas de Hitchcock, a Howard Shore, El Señor de los Colmillos, que le digo yo, El Señor de los Anillos, podríamos ver varios ejemplos de cómo la música clásica, la música sinfónica, llega a ser un elemento dramático súper indispensable. Por ejemplo, también tenemos al Prokofiev en la obra de Sergei Eisenstein, que está tanto en Iván el Terrible como en el Acorazado Potemkin. En el Acorazado Potemkin no necesariamente. Pero lo que voy es que este tipo de música majestuosa, monumental, llega a arrasar completamente con las tramas. Por eso la película que vamos a ver hoy del Cisne Negro tiene que ver precisamente con el cálculo totalmente descarado de la música de Tchaikovsky, cómo es una música quizás utilizada para transmitirte la histeria, la pasión que tiene esta bailarina. Mencioné ya algunos ejemplos del de Eisenstein, mencioné también el de Alfred Hitchcock, pero también me gustaría, por ejemplo, mencionar, para que vean la importancia de cómo cuando entra una música sinfónica arrasa con todo. Bueno, tendríamos que hablar de cómo la utiliza Stanley Kubrick en Naranja Mecánica, podríamos inclusive cómo la utiliza Stanley Kubrick en Odisea 2001, en esta famosa transición impresionante que tiene del hombre que está golpeando con un hueso, y el hueso se va hasta arriba y aparece una nave planetaria con uno de los valses más importantes en la historia de la música clásica. Decíamos, por ejemplo, sí quiero decirlo, para que vean esta monumentalidad de lo clásico, o una película como Apocalipsis Now, que no sé si alguien le diga algo, la película de Francis Ford Coppola, que utiliza el desembarco de las tropas norteamericanas, que es una de las acciones más demenciales que yo he visto. De hecho es creo que mi película favorita, cuando Robert Duvall les ordena a toda su tropa atacar, él se baja porque le gusta ver esquiar a uno de un surfista, es una cosa muy zafada de la cabeza, y entonces a sus muchachos les pone, para rociar de napalm a la selva del Vietcong, les pone las Valquirias de Wagner. Es una de las escenas más imponentes y contradictorias del cine, ¿no? Porque precisamente te lleva todo la tragedia sonora, o la belleza sonora va a la par o va en contrapunto quizás de lo que podríamos estar viendo como una destrucción, es un horror. Pero bueno, de eso se supone que se trata la película de Francis Ford Coppola. En el caso de lo que vamos a ver hoy, yo insistiría que son de esas películas un tanto efectistas. A lo mejor a Alfonso y a mí no nos gusta tanto, pero no dejamos de reconocer que Dan Aronofsky es eso, es alguien que deliberadamente sabe qué hacer con ese ritmo que tiene en sus historias. Recordemos que él trata un poco o mucho de narrarnos lo que sería la tragedia del hombre moderno. Ya vimos de él también Requiem por un sueño, Pi, El orden del caos, y después tenemos esta película que a mí me parece como súper interesante, precisamente porque el personaje quizás principal no sea, obviamente lo es Natalie Portman, pero es precisamente quien le da todo, es la música de Tchaikovsky. Creo que es como el segundo personaje, o es el personaje oculto. Por eso, insisto, hagan de repente esos experimentos. A lo mejor lo pueden hacer con la película del Exorcista, o a lo mejor lo pueden hacer con el Cisne Negro. Le bajan el volumen y van a ver que no es nada el Cisne Negro. Por supuesto que sí lo es, en el sentido del trabajo actoral que tiene esta niña, el trabajo de edición que es muy importante, pero más bien tiene que ver con una precisión que siempre ha tenido este director, para tratar de conciliar siempre lo que sería la música con lo que sería el movimiento que se percibe en la trama.
les insisto, ya lo habíamos visto como de una manera muy taquicárdica en lo que sería Pi, el orden del caos, y lo que sería Requiem por un sueño. Pero yo creo que aquí es cuando se ve todavía mucho más sublime y encontramos a uno de los directores contemporáneos que mejor utiliza la música clásica. Hay muchas cosas que decir de Tchaikovsky, inclusive estábamos platicando de que nos hemos atravesado con pedacitos de Tchaikovsky en muchas películas. Habíamos mencionado en una plática previa que inclusive en una versión de La momia de Boris Karloff, que seguramente va a ser de los 50 o algo así, ahí hay Tchaikovsky en V de Vendetta, que es muy importante esa película para todos los jóvenes, aquí que ya les vi a algunos con cara de que sí, ya la vi. Y también en algunas otras películas que ya nos habían mencionado de Woody Allen, que habían mencionado la de Scott, ¿verdad? Bueno, en fin, que yo cuando menos en esta película sí lo que queríamos es ofrecer primero un contexto de la importancia de la música en el cine, que es totalmente vital. Yo lo que les estoy diciendo es que la música en el cine se ha convertido como en un gran apunte dramático, inclusive como en un gran apunte protagónico, perdón. Y en el caso de esta película creo que es como más patético, más evidente el asunto de la película. Lo que quiere subrayar es el lado oscuro de estos personajes, el lado oscuro de esta disciplina que es cruel o tan terrible como sería la danza, y lo utiliza muy bien con la música de Tchaikovsky. Bueno, pues yo creo que nada más es un poco como una pincelada de lo mucho o poco que pueden ver aquí, e invitarlos a que no solamente nos acerquemos a Tchaikovsky, sino que veamos precisamente la función de la música clásica en diferentes géneros, que les insisto, está presente a lo largo de toda la historia del cine, porque el cine y los directores han sabido siempre que la música sinfónica les da un elemento dramático muy importante, y lo ha sabido desde Eisenstein, Hitchcock, Peter Jackson, hasta Darren Aronofsky con Cisne Negro. Muchas gracias, y les dejo al Alfonso para que les platique ahora sí de Tchaikovsky. Bien, pues solamente contarles, todos conocemos, por ejemplo, la ópera, que es básicamente una fusión artística entre teatro, en la que está la actuación, está la música sinfónica, que es capaz de transmitir estados de ánimo, sensaciones, de contar una historia, y el ballet es también la conjunción del teatro, de la música sinfónica y del movimiento, de la danza. El principio que está en cualquier persona que se mueve y que baila, y eso lo podemos ver desde quien está haciendo danzón los fines de semana en Veracruz hasta el bailongo más popular que encontremos, atravesando por una gran cantidad de géneros hasta llegar al ballet clásico, los une el mismo principio, la misma energía, que es justamente la conjunción del movimiento y de la música. Lo que ocurre con el ballet es que ha estado presente desde el principio de la música clásica y de la ópera. Sería muy difícil separarlos. Muchos grandes ballets se han nutrido profundamente de la música sinfónica, muchas óperas se han nutrido también del ballet, el cine se ha retroalimentado a través de estos géneros. En fin, hay una fusión de artes muy importantes que lo que les interesa, lo que tienen en común es esto de contar una historia, transmitir un estado de ánimo y una serie de cuestiones más que van ligadas a eso. ¿Qué es lo que ocurre? El ballet tiene una importancia extraordinaria por sí mismo desde muchos puntos de vista, no solamente dancísticos. Basta recordar un solo ejemplo. La obra musical que inaugura la música del siglo XX, la música de vanguardia, la música moderna y contemporánea, es La consagración de la primavera de Igor Stravinsky de 1913. Es un ballet. Hay muchísimos ejemplos más. Especialmente para el ballet, la tradición rusa es importante. ¿Y qué ocurre? Resulta que para esa tradición rusa, especialmente importante, es la obra de Tchaikovsky. Resulta que, por ejemplo, en el siglo XIX había muchos géneros musicales,
Los compositores escribían sinfonías, escribían tríos de cámara, escribían sonatas para piano, etc. Pero se consideraba que un compositor no triunfaba hasta que no componía una ópera. Esto en Europa en general. En el caso particular de Rusia, ese lugar privilegiado lo tenía el ballet. Un compositor podía ser muy importante, pero se esperaba que escribiera un ballet. Y además había una potente institución que alentaba todo esto, que era el Ballet Imperial, misma en la cual se estrenó justamente El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, que se estrenó en 1877, cuando Tchaikovsky tenía 33 años. Es muy curioso porque ahora el nombre de Tchaikovsky está profundamente asociado al ballet en general, al ballet ruso en especial, y a tres grandes ballets que son El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente y El Cascanueces. El primer ballet fue justamente El Lago de los Cisnes, que fue un estrepitoso fracaso en su estreno, por varias razones, pero sobre todo se debió a que la música era tan innovadora que la orquesta no la interpretó muy bien, encontró una gran dificultad en la partitura. Por otro lado, por una serie de cuestiones técnicas y logísticas, los bailarines eran de segunda, no hubo todo el apoyo y el estreno se vino abajo. ¿Quién diría que con el tiempo, aunque los otros dos ballets son más conocidos, fueron mejor estrenados, tuvieron mejor recepción, el gran favorito de los ballets de Tchaikovsky es justamente El Lago de los Cisnes? El Lago de los Cisnes además es muy curioso porque es un ballet, podríamos decir, oscuro y trágico. Es una gran historia de amor, es un cuento de hadas que termina mal. La trama es muy larga, muy compleja, basta señalar que se basa en un cuento de un escritor romántico alemán muy poco conocido y que trata de una princesa que ha sido hechizada y que de noche se convierte en mujer, bueno, de noche es mujer y de día solamente puede ser un cisne. Y como ocurre a menudo en este tipo de historias, el hechizo se romperá si encuentra quien la ame incondicional e intensamente. Y cuando ella ha encontrado esto, desde luego un príncipe, no un plebeyo, un príncipe como tiene que ser, el poderoso brujo que la ha hechizado logra, por medio de un artilugio, romper la fidelidad que el príncipe ha prometido a la princesa. Y entonces el ballet termina con un suicidio, justamente el de los dos príncipes enamorados, que al ver que no podrán romper el hechizo, prefieren sacrificarse, y de esa manera termina el ballet. Lo que es muy interesante es cómo el brujo y también su hija, que es una bruja también y que es el cisne negro, tienen un protagonismo muy importante en este ballet. Y como ocurre, creo, a menudo en las películas y en muchas obras literarias y en muchas cosas, los personajes negativos, malos, pueden ser más interesantes que los buenos. No me quiero extender mucho más, solamente también comentar, hablando propiamente de la película, cuando la vi, a mí me impresionó mucho porque me pareció que utilizaba la música de manera muy mañosa y hacía trampa, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que sabía sacar provecho de toda la parte dramática, narrativa, extraordinaria, vigorosa de la música y convertirla en parte de la narración cinematográfica. El compositor de la película, Clint Mansell, que ha trabajado varias veces con el director Aronofsky, escribió unas pocas partes de la música, pero sobre todo lo que hizo fue reorquestar, reescribir la música de Tchaikovsky en algunas partes. Pero en realidad, desde un punto de vista estrictamente musical, esa reescritura es mínima. La banda sonora de esta película es Tchaikovsky. Y tan es así que, por ejemplo, cuando compitió en el Oscar esta película en el año 2010, no pudo ser nominado este compositor al premio a la mejor banda sonora, porque la música no es de él, sino de Tchaikovsky, ¿no? Entonces, solamente terminar diciendo que de los muchos ejemplos que hay de Tchaikovsky en la gran y en la pequeña pantalla, porque esta música está en la televisión, en la publicidad y en muchísimas partes, creo que Tchaikovsky es uno de los compositores clásicos más populares, más queridos de toda la música clásica. Es, desde mi punto de vista, una de las culminaciones, esta película, de la utilización de su música. Y bueno, no sé si quieres agregar algo.
Así que creo que sin más preámbulo pasaremos a la pronto van